Fononda, un podcast de Amics presentado por Ander Cortázar y Marco González. Muy buenas a todos, aquí estamos una semana más, iba a decir, pero es un mes más, en Fononda, el podcast de Amics. Es el podcast referido al mes de mayo y aunque estemos en junio, pero hemos querido esperar por motivos que ya explicaremos a lo largo del podcast, voy a presentar al ilustre, al magnánimo, al buena persona. Buena, como dicen los jóvenes hoy en día. Hay que ir habituándose porque por lo que hemos visto este mes, además, hay que cada vez hay pisan que fuerte los jóvenes. Hablamos como si fuéramos... Sí. Si tuviéramos 40, 50 años. Sí. Que gente joven. Como si estuviéramos en el Tony 2. Sí. Que, bueno, Marco González, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del... Muy buenas, lo dejamos así. Eso Ander. es. ¿Qué tal ha ido mayo? Con más calor del que se debería. Sí. Cuidado, Yo lo agradezco, Yo sabes que soy muy de... Pero porque vengo del frío. Aquí tenemos muchos conflictos. Claro. No, a mí el calor no. Vale. Pues oye, ¿qué te parece si empezamos un poco comentando, como siempre estructuramos, hemos querido esperar un poco más porque queríamos ver un poco cómo se resolvía, o no es que se resolviera, pero... Es que muchas noticias surgieron en mayo, pero su gran esplendor prácticamente ha sido en junio. Claro. Va a ser más que nunca el programa de los cebos. Eso es. Luego os contamos. Sí, Lo vais a escuchar muchas veces, no nos matéis, pero tiene toda su explicación y la gente lo va a entender, de verdad. Eso es. Hablando de cebos, recordemos que los podcasts de los anteriores meses, enero, febrero, marzo y abril, que han sido los 4 primeros que hemos hecho, ya están disponibles, están disponibles desde hace tiempo en las plataformas digitales, en Spotify, YouTube, iVoox, así que está al alcance de la mano del clic, nada más y nada menos. Fácil. Pues vamos a empezar, si te parece, Marco. Este mes han reinado principalmente 2 temas. Eso es, son 2 o 3 temas principalmente para el sindicato, pero es que claro, han ocupado todo el mes y la actividad ha sido altísima. Mira, el primer tema, y que ha ocupado portadas y es un éxito, así por decirlo, de movilización, es todo el conflicto que el Ministerio de Sanidad ha generado por el cambio en la elección de plazas. Ha pasado de una elección de plazas MIR, que es como uno de los momentos más importantes en la carrera profesional de los profesionales y en concreto de los médicos sobre todo, ha pasado de una elección a una adjudicación, una auténtica torpeza, y que ha provocado que miles y miles de aspirantes a una plaza FSE de formación sanitaria especializada salieran a las calles a lo largo del mes de mayo y a lo largo del mes de junio, por esto es lo que os hemos explicado. Pero yo creo que la verdad es que se calculaban que unos 5.000 personas. La primera, que fue mediados de mayo, si no me equivoco, ¿no? Finales, sí, 25 yo creo que el 25 de mayo, ¿no fue? Sí. Exacto, pues la primera fue 5.000 personas. Nosotros estábamos ahí en primera línea. Sí, no se veía ni el final. Yo intenté... Nos perdimos en más de una ocasión mutuamente porque era imposible. Yo quería hacer como un recorrido y dije... Te quedabas sin batería. No, aquí si querías recoger toda la... Parece que lo estamos hablando así un poco como de un tono más jocoso, pero es que la realidad es que, hay imágenes y la verdad es que salieron todos y yo creo que desde la movilización de los residentes aquí en Madrid el año pasado por la huelga no se habían visto tantísima movilización, lo cual nos habla de lo bien que va el futuro de la profesión. Pero ya os digo, ¿qué ha pasado con la adjudicación de plazas? Pues mira, aquí viene el primer cebo, no vamos a ser ansiosos, y mejor que eso, que nos lo explique luego en un ratito, Sheila Justo, que os recordamos que es responsable del sector MIR y sector joven de AMIT y de CEMS. Como al ser un conflicto nacional, pues CEMS lo está capitaneando con el apoyo de todos los sindicatos autonómicos, y es que concretamente hay 3-4 personas que están en negociaciones, más allá de portavoces de los aspirantes, y una de ellas es Sheila, así que mejor ahí que ella nadie, pocas creo personas. Que nosotros no podemos hablar mucho por aquí. Pues si te parece, antes de que pase Sheila por aquí, que ya la vemos al fondo, está ahí preparándose la voz para esto, como en la tele sería maquillaje, aquí es más la voz, un poco de jengibre, propóleo. Bueno, que antes de hablar de ese tema, podemos pasar a hablar un poco de lo que ha sucedido, lo que lleva sucediendo desde hace tiempo, que es la atención primaria de Madrid. Exacto, vamos a ver. Hay que echar la vista un poquito para atrás. Se convocó una huelga a principios de abril, si no me equivoco, ¿no, Ander? No, para el 10 de marzo.
Se convocó para el 10 de marzo en su momento y que se tuvo que aplazar. Te lo he hecho para ver si estabas atento. Porque ese mismo día se convocaron las elecciones. Se convocaron elecciones. ¿Qué pasa? Que el 4 de mayo fueron las elecciones. Durante toda la campaña, que es lo que contamos en el anterior podcast, quisimos que durante toda la campaña electoral los problemas de la atención primaria, que ahí seguían, fueran tema de debate, que estuvieran en el eje central de la campaña. En mayor o menor medida estuvo. Sí, desde luego. Pero sobre todo, nosotros estábamos como esperando ya el 4 de mayo resultados para empezar que, bueno, ya está, ya acaba la campaña, la fiesta ha terminado, vamos a trabajar, así para un mensaje para los políticos, y reclamamos desde el principio del mes que se cumpliera ya el plan de atención primaria, ya que fueron las elecciones, se nos prometió. Sí, el que ya se había prometido. Se venía desde lejos, de septiembre venía la promesa, pero ya era como, bueno, ya está, ya hay gobierno, o ya iba a haber gobierno, ya tenemos ganadores, nosotros nos pusimos a disposición de todos los ganadores y de todos los partidos. Ya había interlocutor, como que dice, ¿no? Ya interlocutor válido. Y de repente sucedió algo pues que no nos ha ayudado y que ha sido una patada en la espinilla, se puede decir, estas dolorosas, ¿no? De repente han cambiado por completo el plan de atención primaria que firmamos. Claro. Que al que a mí se han presentado alegaciones, pero más allá de eso me interesa cómo ha sido ese cambio de plan. Pues mira, nosotros estamos hablando de un plan que puede significar, por desgracia, el cambio total del concepto de atención primaria y por ende prácticamente la muerte. ¿Por qué? Porque pasamos, es un plan apenas es ambicioso, porque promete contratar a 350 médicos de atención primaria de aquí a 3 años, cuando en la actualidad ya faltan 1.500, sí. Y en los próximos 5 años se van a jubilar otros 1.200, por lo tanto es que las cifras, es que no hay mucho más que hablar. No. Son datos oficiales, te prometen la contratación de 350 médicos, que ojo, te hablan de la contratación de 1.100 sanitarios, de los cuales 350 son médicos, son solo médicos. Y el problema principal es de médicos. Por lo tanto, es que, ¿qué va a pasar? Pues que los centros de salud van a seguir el ritmo con este plan de atención primaria que tenían. Sí. Pero es que son tales las promesas desaparecidas que en septiembre nos anunciaron, y gracias a MIT, unos incentivos económicos para retener a los médicos, incluso atraerlos, hacer atractiva la atención primaria en Madrid, ya que hay muchos temas, pues uno de ellos es el tema económico. Sí. Y esa es otra, lo de retener, bueno, luego ya lo trataremos, pero claro, la cantidad de médicos que huyen de estas condiciones, bueno, en fin. Que no lo hemos vivido en este mismo mes de mayo, ¿no? Claro. Pero es que es muy sencillo, es que otra vez datos muy sencillos, y que son oficiales, hemeroteca, fácilmente, nos escribís a nosotros, os lo damos, lo que sea. Cartesianos, aquí. Se prometieron a los médicos de familia, pediatras y odontólogos un incremento mensual prácticamente de 500 euros, por la llamada famosa equiparación salarial con los médicos de hospitalaria que prometió la propia Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué pasa? Que con el nuevo plan de atención primaria, en el mejor de los casos, que no es ni equitativo para todos los médicos, el aumento, ¿de cuánto ha pasado, Ander? De 500 a 58 euros para los médicos de familia y 62 para cada pediatra. Tremendo. Sí, no... Yo creo que el silencio, es decir, vamos a repetirlo porque a lo mejor no ha quedado claro. Los dos datos que hay que entender. Se prometen 350 contrataciones de médicos los próximos 3 años, faltan ya 1.500 y se van a jubilar 1.200. Y se promete unos incentivos económicos de 500 euros mensuales a cada médico, y ahora en el mejor de los casos para cada pediatra sería de 62 en el mejor de los casos, porque es que encima luego hay anexos. Fíjate. La diferencia es abismal y supone pues un grave incumplimiento. O sea, no es una rebaja del 90%. No solo porque no cumplen lo que firmaron con nosotros, y es una falta de respeto bastante notable, sino porque hay que recordar con quién compite Madrid, es decir, con otras regiones se está ofreciendo más estabilidad. Claro. Sin ir más lejos, Castilla y León, comunidad limítrofe, ofrece más estabilidad económica a incluso medio o largo plazo, y de ahí es lo que tú has comentado. No hay apenas digamos a decir, características o razones que justifiquen o que seduzcan médicos, porque desde la parte económica que estamos diciendo, luego lo que hemos hablado muchas veces y lo que se sigue viendo en cada centro de salud, que es la cantidad de pacientes al día que atienden nuestros profesionales, que sobrepasan de largo
lo recomendado, pues recordemos que los recomendados son unos 30 pacientes al día en caso de médicos de médicos de familia, pasamos de 50, 60 habitualmente cada día. Otra vez, 2 datos, pide una cosa, se hace mismo, otra, promete una cosa, es otra. Pediatras directamente es que ya ni hay, prácticamente en muchos sitios, ya hay unos 175.000 niños que no tienen pediatra asignado, o sea que tienen que a su vez asignarse a otros pediatras, que con lo cual sobrecargan su agenda. Bueno, una cantidad de cifras mareantes. Es difícil, entre comillas, y robar, entre muchas comillas, ¿vale? Porque por favor, no, estos términos no son los adecuados. Robar médicos de otras comunidades o otros países. Claro, sí. Pero es que no solamente es difícil robar, sino que es que encima se nos van. Sí. Porque claro... Mira, es que los datos... Dámelos. 224 médicos de familia, residentes de medicina familiar y comunitaria, terminaron este mes de mayo. 224, apunto. 224. Vale. Solo han escogido alguna de las plazas para quedarse en la atención primaria de Madrid, 17. 17. De los cuales, de esos 17, según hemos podido conocer, porque en AMIT hemos estado en los actos de adjudicación y hemos estado en contacto con ellos, 6 seguramente en los próximos meses o cuando termine el verano se van a ir a otras comunidades autónomas. Yo, si me permites una pequeña pincelada. Sí, claro. Yo hablé con uno de ellos. Uno de ellos me dijo, oye, mira, Marco, yo me voy a ir, me voy a quedar aquí lo que queda de verano para hacerle un favor a mi directora del centro de salud, porque ya cogí una de estas plazas, pero me voy a ir a Lanzarote. Claro. De hecho, tenía una amiga con la que se va a ir, que me dijo, en la misma tarde que yo hablé con ella, mira, mi amiga ahora mismo no la puedo llamar porque está en el ferry camino a Lanzarote. Allí, más allá de que va a ganar más salario y tiene agendas mucho menores, la van a dar una estabilidad. Él me decía, yo tengo amigos que se fueron hace 3 años y ahí siguen claro. En su plaza, hay turnos mejores o peores, pero sobre todo son turnos de mañana, y tengo complementos por ser las Islas Canarias. Sí. Ofrece muchas cosas que aquí no se ofrecen, ¿no? Ofrece mejor clima quizás, sí. Precios de la vivienda más baratos, más salario, agendas. Él me decía, no, tengo un amigo que está en el peor centro de salud de Lanzarote, pero es que el peor centro de salud de Lanzarote sería el mejor centro de salud de Madrid. Sí. Contra esto es lo que compite Madrid, claro. ¿Y Madrid qué hace? Pues mira, lo que os hemos contado del plan, prometes unas cosas y luego no otras. Pero es que esto es con los médicos de familia. 17 de 224 se quedan en la atención primaria de Madrid. Pero es que con los pediatras la cifra es igual o peor. 76 nuevos pediatras, con la falta de pediatras que hay en Madrid y la poca jornada que hay, 76 nuevos. Solo se han quedado 5. 5 de 76 se quedan en Madrid, perfecto. Pues yo creo que... Adecuadísimo. Claro, se augura un futuro... Pues si tienes las jubilaciones, los datos que hemos dado antes, tienes el presente de 1.500 plazas ya vacías o plazas que se necesitan urgentemente, sí o sí, claro. Más las 1.200, te prometen solamente 350 y encima se te va una media de prácticamente 214 médicos de familia o 217 médicos de familia se te van al año y prácticamente 71 pediatras. Pues sí. Nosotros... Y llega el verano, que ya a su vez ya no hay nadie que pueda relevar, entonces ¿qué vamos a querer? Médicos que no tengan ni un día de descanso al año. Es difícil, pero nosotros, a ver, entendemos que desde fuera a lo mejor, oye, ¿qué está haciendo el sindicato para esto? Nosotros necesitamos ayuda, necesitamos que todo el mundo se sume a estas denuncias que estamos haciendo, estamos denunciando mucho, en medios estamos todo el día, en redes... En cada centro de salud, ayudando, estamos metiendo muchas denuncias en inspección de trabajo, denuncias penales, muchísimas reuniones. Hay una iniciativa de dimisiones en bloque también. Hay iniciativas de dimisiones en bloque ahora aquí en junio, cuando estamos haciendo este podcast. Ideas hay, es difícil, pero necesitamos todo el apoyo y sobre todo comprensión de que te estás enfrentando contra un muro, que es una administración que te promete una cosa y luego no. Por lo tanto, el campo de juego es muy, muy, muy complicado. Desde luego. Pues más allá de eso, bueno, Marco, no sé si querías comentar alguna punto ya más. Por último, ahora que he comentado lo de las denuncias, que también en atención primaria, también en atención hospitalaria, en este mes de mayo, denunciamos ante la inspección de trabajo la elevadísima carga de guardias y la ausencia de descansos en las UCIs madrileñas. Empezamos por un único hospital que nos lo pidió, nos llegaron sus intensivistas
y nos dijeron, por favor, se nos está yendo de las manos las guardias que estamos haciendo. Hay un límite de guardias, un límite de horas, que ya hablamos la semana pasada, el anterior podcast con Manuel de Castro. Y pues prácticamente las UCIs, por la presión asistencial, nosotros podemos entender un poco que al principio, sea marzo, pues oye, todo desborda, llega tarde, pero cuando ya estás en mayo, un año y pico después, es incomprensible. Y no pasa nada, pues bueno, pues ahí está puesta la denuncia a la Inspección de Trabajo. Confiamos en que todavía no tenemos noticia a mediados de junio cuando estamos haciendo este podcast, pero esperamos que la Inspección de Trabajo haga su trabajo, nunca mejor dicho. Desde luego. Que Marco, con esto, ahora vamos a hablar con Sheila, justo, que ya está aquí en el despacho de invitados, en el cuarto de invitados. Vete para acá, Sheila. Vamos avisándole para que entre, pero si quieres, vamos a tomar agua, sobre todo tú, que llevas hablando un buen rato, Marco. Entonces, tomamos un trago de agua, entra Sheila y seguimos aquí. Ya nos enteramos desde dentro de todo lo que ha pasado con lo de los MIR, lo de sanidad, etcétera. Así que nada, un minuto y estamos aquí. Estás escuchando Fononda, el podcast de Amitz. Vale, pues estamos aquí de nuevo en Fononda, el podcast de Amitz, y lo prometido es deuda. Estamos con Sheila Justo. Tampoco hemos metido tanto cebo. No, Es decir, habíamos metido cebo de luego se explicará Sheila, pero es cierto que no hemos estado esperando hora y media. Otra vez ha sido peor. Otra vez somos más sinvergüenzas. Sí. Que presentas a la invitada, a la ilustre Sheila Justo, que ya casi no necesita la presentación, y bueno, sobre todo que nos iba a decir diseñe, que nos explique un poco, nos detalle cómo ha sido un poco lo que no se ve, como hacen en las televisiones, que hacen lo que no has visto, de tal, de no sé qué, un poco que Sheila un poco los ilustre y nos explique cómo ha sido un poco las negociaciones, etcétera. Vale, vamos a... Buenas, Sheila. Hola. Nuestra responsable MIR, tanto de Amit como de CEMS. Aquí te llamamos por CEMS, pero bueno, también como somos parte de CEMS, pues bienvenida sea. Vamos a ver, queremos que expliques muy brevemente qué ha pasado con la adjudicación de plazas MIR y por qué antes era una elección y ahora una adjudicación. Muy brevemente, para que lo entienda mi madre, por ejemplo. Pues antes era una elección porque ibas al ministerio y en base a las vacantes que había, tú tenías tu lista de prioridades y de forma en tiempo real, en un formato público, podías ver qué plazas había y podías elegir en ese momento. Dabas a la tecla y sabías de qué ibas a ser especialista. En este momento es una adjudicación porque tú envías un listado de plazas y se te asigna una. Entonces te enteras al final de la jornada que vas a ser X en esta ciudad y en este hospital. Por tanto, la diferencia es muy importante, no puedes recalibrar la elección. La elección te viene dada, es una asignación en base a un listado. Es decir, por ejemplo, tú anteriormente te levantabas por la mañana, el día de la elección de plazas, ibas al Ministerio de Sanidad y decías, pues quiero ser médico de familia, y bueno, me da un poco igual la ciudad, pero yo tenía clara cuál es médico de familia. Y según vayan las plazas, la gente eligiendo, eres por ejemplo el número 4000 y los otros 3.999, tú según las elecciones que ha ido habiendo, tú cogías y decías, pues mira, todavía hay plazas de medicina familiar, escojo esta plaza. En cambio ahora, si eres el 4000, tienes que rellenar 4000 opciones, ¿o cómo va esto? Lo hemos mejorado, porque antes era en un mismo día, se daban 8000 plazas, en este caso 7989. Poco a poco, no te adelantes. Bueno, pero como me has dicho 8000. Bueno, con respecto a lo que me decías, me has dado un ejemplo que además me da pie a contar algo, que es la elección de medicina familiar y comunitaria. Cuando eliges ser médico de familia,
eliges en base a una unidad docente. Entonces, por ejemplo, en Madrid, una unidad docente como la unidad docente del centro, tiene el Hospital 12 de Octubre, tiene la Princesa y tiene el Clínico, pero son hospitales de segundo y tercer nivel. Por tanto, no es lo mismo especializarte en un hospital de segundo o de tercer nivel. Y el orden en el que has elegido esa especialidad te da opción a elegir el hospital de referencia. De la misma forma, en comunidades como por ejemplo en Castilla y León, que cuando eliges medicina de familia, no es lo mismo que elijas el primero que lo elijas el 16, porque el 16 normalmente no tiene opción a elegir centro y hay tanta dispersión geográfica que se puede dar el caso en el que tenga que desplazarse a 30 kilómetros a un centro de 30 kilómetros de diferencia. Por tanto, esa especialidad en concreto, en relación a la asignación, tiene grandes diferencias porque no puedes saber cuántos por delante tuya han elegido esa especialidad. Así es que termina siendo en la asignación un perjuicio muy importante para esa especialidad en concreto. Vale, y aquí, este podcast lo escucha mi madre, ¿vale? ¿Y tu padre? Y mi padre. Así que explícale a mi madre qué problema va a tener ella como usuaria del Sistema Nacional de Salud por este conflicto. ¿Qué puede pasar? ¿O qué va a pasar? Ya veremos cómo termina esto. Si sigue el modelo, tanto inicial, es decir, si sigue la adjudicación. Pues el usuario siempre es el perjudicado, obviamente, y los médicos somos responsables de que el sistema también se mantenga vivo como hasta ahora. Por tanto, ¿qué problemas puede haber? Pues que en la adjudicación, al adjudicarte una plaza, puede ser una plaza que no te satisfaga del todo, no sea lo que tú esperabas. Porque te obligan a poner un mínimo de opciones, ¿no? Exacto. Entonces, entre ese listado te dan una que, bueno, era una de las que te gustaba, pero no del todo la que a lo mejor hubieras elegido en tiempo real. Pues se puede dar la realidad de la plaza desierta. El residente decide volverse a presentar al MIR porque no es la plaza que esperaba y esa plaza se queda descubierta. Si esto pasa en cientos de candidatos a la adjudicación de plaza, podría dar un vacío en el sistema. Y ya sabemos que de hace años se está hablando de que en 10 años, de 2018 a 2028, que es un informe que sacó la OMC, se iban a jubilar 70.000 profesionales. Si esos 70.000 profesionales no se recambian adecuadamente porque no se han formado los que se debían de formar, pues puede ser que a largo plazo pueda tener la consecuencia que decíamos sobre tu madre y cualquier usuario porque no haya médicos suficientes formados. Esto, desde luego, que es una consecuencia que el Ministerio va a asumir, porque como no sabemos lo que va a pasar, pues realmente creemos que corren un riesgo importante y ellos son los responsables absolutos porque han cambiado el sistema. Vale, entonces ahora ya hemos hablado un poco del contexto en la introducción y ahora, de repente os empezáis a mover, los aspirantes se empiezan a mover, empieza a haber un gran revuelo, nace un poco la plataforma FS Unida, CEMS está desde el primer momento con ellos, salen 5.000 personas a la calle y empiezan desde ese día prácticamente, que es cuando ya el Ministerio de Sanidad se da cuenta, como pasó en las manifestaciones de residentes del año pasado, que hasta que no salió gente a la calle, la consejería en ese caso, y ahora el Ministerio no dio un paso al frente, ¿qué empezasteis, más allá de las acciones judiciales, que ya son conocidas y que están todavía un poco pendientes de ver qué pasa y que confiemos? ¿Qué pasó con las reuniones, con esas reuniones? ¿Cómo ha ido el transcurso? Y ahí te he dicho yo, no te adelantes, que se ha pasado de una elección por turnos de 8.000 personas, ¿no? Sí, de más de 8.000. Sí. A 400, que es lo que se consiguió hace no mucho, a principios de junio. Pero ¿cómo han sido esas negociaciones desde ese primer día que os llamaron, que tú has estado presente? Claro, pues verdaderamente sorprendente que se den cuenta del problema cuando la gente se moviliza, cuando ya había estado CEMS con reuniones desde que se publica la resolución, que es la convocatoria, la orden ministerial, y cuando se publica ya en diciembre nosotros ya estamos avisando de los peligros que bueno, ya acontecieron el año pasado y por los que el Ministerio tuvo que ser obligado a hacer un procedimiento mixto, o sea, presentar el procedimiento mixto. Entonces nosotros después de esa convocatoria empezamos a avisar de las deficiencias del año pasado para que no ocurra esto que te decía de medicina familiar y comunitaria y muchas otras cuestiones como las diferencias entre turnos, de
inequidad, la brecha digital, había cuestiones que eran importantes tener en cuenta. Pero sí es verdad que hasta las concentraciones y hasta un poco el movimiento no son conscientes, desafortunadamente. Entonces, en ese momento empiezan las reuniones con el representante de FSE Unida, la Organización Médica Colegial con Domingo y yo misma, y empezamos pues, a tener reuniones en las que queríamos mejorar este sistema porque no era viable. Realmente quien conoce bien cómo es el sistema de elección de Plaza Mir sabe que esto no es viable, o sea, dar más de 8.000, porque son 7.969 plazas, pero no se cubre con 7.989 médicos. Normalmente hay médicos que no querían hacer cirugía plástica en este sitio, no les da la nota y dejan pasar el turno y a lo mejor se está cubriendo con 9.000 personas, por tanto, hacer esa solicitud, tantísimas personas de miles de plazas, era prácticamente imposible, o sea, era cargarse directamente el formato. Por tanto, empezamos con estas negociaciones hasta el punto de que el viernes, hace 2 semanas, el viernes pasado, no el anterior, nos recibe la ministra porque entendía que había que dar una solución. Ellos ponían el tope en que la normativa no les dejaba volver al sistema de elección. Normativa que habían hecho ellos. Exacto. Es decir, es como trampas al solitario. Claro, era que ellos no podían volver al sistema previo, pero claro, con un sistema telemático tan inmaduro en el que estábamos detectando muchísimas incidencias, que ni siquiera la página tenía la capacidad suficiente para empezar a enviar los listados, obviamente era algo que no se podían permitir porque ponía en riesgo el procedimiento. Entonces ella habló de la posibilidad de empezar con turnos, o sea, es decir, lo de los turnos sale de la manga, de repente vosotros os sentáis y os encontráis con hola, soy Carolina Darías, ministra de Sanidad, tengo la solución a esto, es por turnos, ¿no? Más o menos es un poco así en esa reunión de 10 horas de hace no mucho, es un poco ese el estilo, ¿no? El planteamiento el año pasado ya había sido por turnos, entonces este año yo creo que vieron viable una opción que el año pasado ya era inviable porque la justicia echó atrás, pero claro, en el formato de elección telemática no era posible, según ellos decían, la elección en tiempo real, entonces de forma diferida tenía que ser por turnos, no había otra opción, siempre a través de listados. Por tanto, ella dijo que había que desbloquear esta situación, que ellos mismos están bloqueando, porque no olvidemos que el aspirante es el perjudicado, no es el que presenta el problema está presentado externamente y el perjudicado se queja hacia una situación en la que no era viable elegir con garantías y bueno, y en tiempo real, pues prácticamente algo que era lo normal. Nosotros, sí, que todos los problemas durante décadas. Todos los médicos especialistas hemos estado eligiendo en tiempo real. Yo esta nueva versión no entiendo por qué este cambio, no entiendo por qué instaurar un cambio en un sistema que funciona y no entiendo por qué enfrentarse. Pues, ¿qué argumentación daban cuando tú le dices, oye, mira, si están todos estos problemas, no es una elección real, durante años y décadas no ha habido ningún problema, el nuevo modelo que planteáis tiene ya problemas técnicos, tenéis 5.000 personas en la calle, tenéis a toda la profesión médica en contra, ellos qué tono y qué dicen y qué responden a todas estas cargas de argumentos? Pues a esto decían que había que cumplir la normativa, era como un círculo cerrado. Es que esto no es viable, no es posible, hay que cumplir la normativa en los términos que pone la convocatoria, la orden ministerial, que dice que tiene que ser a través de un sistema telemático. Nosotros insistimos que se podía cambiar la orden ministerial, el año pasado se cambió, ¿por qué no hacerlo este año? Es verdad que la diferencia es que el año pasado dijo el juez que no se podía seguir en el procedimiento, lo paralizó y ante los daños que se producía el paralizar el procedimiento hasta que ha salido el auto, que ha sido hace nada, en mayo, pues obviamente volvieron a elaborar una orden más blindado. Volvieron a elaborar una orden que era el sistema previo, el sistema que había el año pasado tuvo que ser en ese sistema. En base a esto, pues este año ya han blindado la normativa para que no se pueda producir esa fragmentación en la legislación y así pues tener que acatar la orden ministerial que ellos mismos han publicado. Por tanto, era, ¿por qué ustedes cambian un sistema que creemos que no va a funcionar, que cambia el paradigma de la elección? Y ella decía, pero es que hay que cumplir la normativa y vuelta a empezar. Pero si es que se puede cambiar la orden ministerial,
sí, no se puede cambiar, hay que cumplir la normativa. Entonces ahí era un círculo cerrado y la elección telemática en tiempo real, que sería algo equivalente, uno se conecta desde casa y dice lo que quiere, aun no teniendo que ir al ministerio, porque lo que nosotros reiteramos es que queremos en tiempo real, no que sea presencial. No es ir, sino es exacto, entonces como la forma de recalibrar la elección solo puede ser cuando sabes las vacantes que hay y sobre todo en base a tus prioridades, por tanto no solo tus prioridades determinan lo que eliges tus prioridades lo que han elegido el resto, porque si tú tienes unas prioridades y ya están cogidas, estás fuera del procedimiento. Entonces el hecho es que al final lo del tiempo real decía que no era posible de forma telemática y que tenía que ser fraccionándola de forma diferida, como estaba anteriormente diseñado con 8.000, pues ahora fraccionándola con turnos menores, que no se determinó el número hasta el martes pasado cuando nos encerramos. Vale, ya para terminar, estuvisteis 10 horas, me imagino que estarás cansadísima de todo este proceso. Hace así un gesto con la... Otra cosa no, pero es agotador esto. ¿Batiste el récord, puede ser? Porque con la de los residentes, la última... No, bueno, eran mucho menores. A lo mejor como máximo 5 o 6 horas. La última, que salisteis de madrugada, prácticamente madrugada... Ya, pero empezamos a las 10, no a las 11 de la mañana. Empezamos a las 5, perdón, de la tarde. Empezamos a las 5 de la tarde y salimos de madrugada, pero porque empezamos a las 5. Pero esta empezamos a las 11 de la mañana. Y terminamos prácticamente a las 10 de la noche. O sea, es que fueron más. Vale, no tenemos una bolita mágica para ver el futuro. Estamos a mediados de junio, a lo mejor cuando la gente escuche este podcast ya ha terminado todo, pero CEMS ya creo que esta misma mañana ha anunciado que va a presentar más alegaciones y más recursos. ¿Qué crees que va a pasar? Así como final... Pues mensaje final. Lo que ha pasado... Más allá de todo lo que se ha luchado, y lo que ha pasado es todo el movimiento bonito y toda la lucha que es un orgullo. Claro, lo que ha pasado es que la profesión se ha unido y hemos obligado a rectificar al Ministerio, que creo que es algo que la profesión tiene que saber, que sin movimiento estaríamos hablando de 8.000 puestos en una única elección, que sería una asignación... O sea, una locura. Como una locura, que hablábamos. Y con respecto a qué va a pasar, pues pueden pasar, lo primero, muchas cosas en relación a la planificación del Sistema Nacional de Salud, que es lo que le puede pasar a tu madre o a mis padres o a mi prima. Plazas vacías. Exacto, plazas vacías, que haya gente que no se vea con una plaza asignada que le guste, incluso no la deje desierta, pero con el tiempo tampoco esté conforme y la dejen. Y luego, ¿qué va a pasar en esta elección? En esta elección, pues a lo mejor si la justicia no lo para, pues seguirá, porque ya estamos a que el lunes va a ser la asignación de los primeros 400 y enfermería empieza mañana mismo, pero esperamos que el Ministerio haya tomado nota para hacer cambios importantes a nivel de estas cuestiones de tal trascendencia para que se tome en cuenta, y en la siguiente obviamente tiene que ser en tiempo real, porque esto no es una oposición, esto es el último ciclo de formación sanitaria especializada que determina el centro, la especialidad y en la región de España. Y prácticamente tu vida. Bueno, y obviamente tu vida, porque es a lo que te dedicarás toda la vida y estarás formado mejor o peor dependiendo del hospital donde te hayas formado. En la especialidad terminarás siendo ginecólogo o urólogo o cirujano cardíaco dependiendo de esa elección, y sobre todo fuera o dentro de tu casa o de tu entorno. Es que claro, entran tantos factores que es importante hacerlo en tiempo real y con garantías. Bueno, pues yo creo que lo ha dejado bien claro Sheila, y yo creo que desde el equipo de Fononda, el amplio equipo de Fononda, que sigo aquí. 15 minutos después. No, porque es que aquí hay un problema de logística, entonces hay que ceder. Pero sí, no, sobre todo yo creo que lo ha entendido tu madre, tu padre, yo lo he entendido, o sea que ha sido muy interesante e indignante al mismo tiempo. Así que agradecemos a Sheila Justo su intervención, su entrevista, sobre todo que haya conseguido sacar 15 minutos para nosotros, porque llevamos toda la mañana viéndola en conferencias, en entrevistas, o sea, no para, y posiblemente la tarde sea igual, no me equivoco, seguramente, desgraciadamente. Pero bueno, se mantiene, los ojos los tiene bien, no tiene ojeras, bueno, o sea que por lo menos sanitariamente bien. Nada, eso, sobre todo agradecer a Sheila Justo su participación.
sobre todo también a los participantes en todas las manifestaciones, los miles. Sobre todo tener a Seila, eso que la tenemos aquí. Sí. No, y a todos, ha sido un triunfo de toda la profesión. Y sobre todo, más allá de lo que pase, sobre todo muy orgullosos de todo lo que han hecho, y sobre todo de Seila. Fue conmovedor, hemos estado allí en todas las manifestaciones, y ha sido conmovedor. Tú te quemaste, pero por una buena causa. Bueno, no sé si dentro de 20, 30, 40 años por favor. podrás acordarte, no, esperemos que no. Digo, porque como todas las madres, seguramente tu madre también te habrá dicho que la piel tiene memoria y tal, ¿no? Bueno, en este caso, que nada, agradecer una vez más, reiteramos el agradecimiento a Seila Justo y a todos los participantes y toda la unión de los R0. ¿Quieres dar otro mensaje? No, bueno, sí, lo que viene ahora un mensaje muy importante. Parece que es una píldora publicitaria cuando dicen ahora un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. En este caso no, es la vicesecretaria general Ángela Hernández, otra ilustre también y muy interesante además lo que va a decir relacionado precisamente con lo que ha hablado Seila Justo. Así que nada, un abrazo, me despido de Seila, nosotros seguimos ahora. La reciente movilización de la formación sanitaria especializada, en concreto los R0, los MIR, los médicos que se presentaron al MIR y que son con mucho los más numerosos, me despierta sentimientos ambivalentes. Por un lado, un profundo orgullo de ver que son capaces de defender y que se lanzan a la calle para defenderse de una agresión perpetrada por el Ministerio con el cambio de las condiciones de elección, que prácticamente llevan la elección de la especialidad a una designación más que a una elección. Y por otro, una gran tristeza, porque realmente es muy necesario, es decir, los problemas de la sanidad son múltiples y diversos y no se entiende bien, o al menos yo no soy capaz de entender las motivaciones que hay detrás del Ministerio de Sanidad para realizar este cambio que no venía pedido por nadie, que ha tenido la contestación unánime de toda la profesión médica y que no mejora ni da más calidad a la elección, sino que claramente la empeora. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Una intención de disgregar el MIR y que deje de ser centralizado y pasarlo a las autonomías. Una incapacidad, es decir, una especie de decisión desacertada por parte del Ministerio y que mantienen hasta las últimas consecuencias, o escaso cariño hacia los médicos y el resto de la formación sanitaria especializada. Esto sería aún más incomprensible, ya que se trata de un personal altamente cualificado que se están rifando en otros países y que, dada la escasa retribución que tiene aquí en España, pues si no los cuidamos desde todos los frentes, y no solo no cuidarlos, sino que además les agredimos con situaciones como esta, pues realmente estamos haciéndole un flaco favor a la sanidad de todos. Estás escuchando Fononda, el podcast de Amits. Bueno, ahí estamos aquí otra vez en Fononda, el podcast de Amits. Hemos escuchado a Ángela Hernández, la vicesecretaria general de Amits. Muy interesante, muy importante lo que decía, sobre todo sobre los jóvenes, sobre el futuro de la profesión. ¿Hay futuro? Hay futuro, está muy garantizado por todos los prismas. Que este mes no va a haber, no emitimos el Conoce a tu delegado, que ya grabamos. Exacto. Porque tampoco queríamos sobresaturar todos los minutos de Spotify o de tu teléfono móvil o tus megas, que no tuvieras que gastarte todos los megas del mes en escuchar el podcast. Entonces decidimos posponerlo, el que hemos grabado este mes, para el siguiente, es decir, para el de junio, aunque estemos en junio, pero digamos para el podcast dedicado exclusivamente para la actividad sindical del mes de junio, porque en la última semana de mayo, aunque también fue en junio, perdonad por este trabalenguas, coincidió con un emotivo, bonito, elegante, además emotivo es la palabra, sinceramente, homenaje a los médicos y médicas fallecidas durante la pandemia. Eso es, lo celebramos el sábado 5 de mayo por la mañana. 5 de junio, perdón. Sí, sí. En el Templo de Bot, un lugar bastante emotivo y bonito. Nos respetó el tiempo, además. Y era un homenaje a todos los compañeros fallecidos aquí en Madrid, pero también a toda la profesión sanitaria, a todos los sanitarios y sobre todo a todas las víctimas de esta pandemia que
ya se está haciendo muy, muy, muy larga. Desde luego. Y allí hubo una intervención que yo creo que a todos nos conmovió. Estoy recordándolo y casi se me entrecorta la voz por el momento que fue en ese... De Marta Pérez, sí. De Marta Pérez. Hija de Luis Pérez, médico del SUMA fallecido y primer médico fallecido, por desgracia, aquí en Madrid. Compañero de muchos delegados y la verdad, del sindicato. Ella cuenta la historia, bueno, es que no vamos a decir tampoco nada porque ella como lo cuenta ya es fuerte, es bonito al mismo tiempo, que duro, que crudo, pero la verdad creemos que era más importante, o creíamos que era más por un poco conmemorar también la memoria de sobre todos todo los médicos. Sí, perdóname, Ander, sobre todo sí, es claro, dedicarle este podcast, aunque el podcast va sobre todo hemos hablado con Sheila y va muy por la línea del conflicto MIR, que es el que ha llevado la voz cantante del mes de mayo y de junio, pero no queremos olvidar nunca a los médicos y a todos los profesionales y a todas las personas fallecidas en esta pandemia. Y yo creo que... Y a sus familias, y creo que este podcast había que cerrarlo y hay que cerrarlo con Marta. Vale, entonces yo creo que nos despedimos. Le dejamos a los oyentes, los dejamos con las hermosas palabras de Marta. Y nada, Marco, ya te emplazo al siguiente mes, que es dentro de 2 semanas para nosotros. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos los que estáis ahí detrás. Y a ti, Marco, también. Saludos. Saludos. Soy Marta Pérez, hija del doctor Luis Antonio Pérez Suárez, primer médico fallecido de la Comunidad de Madrid por la mala gestión de las instituciones expertas, por la desprotección a todos los sanitarios al no ofrecerles material de protección homologados y por el nulo plan de prevención ante esta pandemia. En primer lugar, me gustaría poder dar las gracias a AMITS por seguir dando voz a mi padre y a todos los médicos y médicas que se han ido y permitir que sigan viviendo con nosotros. Recordándoles en estos homenajes. Justo hoy, 5 de junio, hace 1 año y 2 meses de la muerte de mi padre. Te necesito y te echo de menos cada día, papá. Quiero decirte tantas cosas, como que hemos vuelto al Estu, que he jugado con el número 4 en tu honor, contarte mis experiencias en el hospital, con las guardias, lo maravilloso que es mi tutor, todas las cosas bonitas que nos están pasando y que sigas dándome besos de protección en la frente. Como la noche siguiente a tu marcha, que noté el calor de tu beso en mí, por muy loco que parezca. Y bueno, como bien me dijo mi tío Víctor, que está aquí con nosotros, Marta, el Quijote solo se escribió una vez. Así que voy a leer la primera carta que le escribí a mi padre, reivindicando todos los errores y admirando a todos los que le cuidaron, a todos los médicos que lucharon por cuidarnos y siguen haciéndolo, a los que me escucháis y estáis aquí, deciros que habéis hecho y estáis haciendo un trabajo excelente. Por si nadie os lo ha dicho, gracias de corazón. Allá voy. Quiero ser la voz. Os voy a contar mi peor pesadilla, cuyo protagonista no es un héroe. Era una persona con una mujer a la que no dejó jamás de apoyar y de ir a muerte con ella ante viento y marea. Con 3 hijos, pura imagen de él. Con familia y amigos a quien siempre les regalaba su amor, su bonita sonrisa, un par de chistes, un buen consejo con su humor tan característicamente gallego. La pesadilla empezó el sábado 14 de marzo. Por la mañana Luis se fue a trabajar al ambulatorio HM Hospitales en Alcalá de Henares y por la noche tenía guardia de 24 horas con el SUMA. No estaba de vacaciones, ni visitando a sus familiares. Estaba doblando, matándose a trabajar, porque desgraciadamente un médico en España no tiene la importancia ni consideración que se merece. Ahora nos hemos dado cuenta que sin sanidad ni ciencia el país muere. Espero que lo hayamos aprendido de verdad y que un médico, un científico o un profesor son vitales para que la población crezca, en mayúsculas, sana y completa. Y no dar golpecitos a una pelotita. Puedo decirlo porque aparte soy jugadora profesional de baloncesto o ser ministro. No tengo ni idea de política, pero sí de sentido común. Algo que os falta, señores. Pues bueno, él era consciente del riesgo que tenía. Era paciente de riesgo y aún así solo quería ayudar.
Mismo día en el que yo le apoyé y le escribí en mis redes sociales que estaba muy orgullosa de él y que quería ser como él de mayor. Sí, en mayúsculas, para que quedase bien claro. Pues bueno, como todos sabéis, se infectó. Esto no lo supimos hasta 8 o 9 días más tarde que ingresó, porque claro, los políticos son fundamentales y se les debe hacer el test o la serología rápido, pero a los sanitarios les dejamos que se contagien y sin ellos saberlo ni quererlo, que sigan contagiando a los pacientes. Eso sí, todos los españoles sabíamos al día siguiente qué político era COVID positivo. Gran trabajo. Bien, continúo. Se encerró en su habitación, esa misma que nos había pedido para no contagiarnos a nosotros. Ese era mi padre, siempre pensando en los demás antes que en él. Pues bien, esa semana en casa fue horrible, por varias razones. La primera, la clínica. Empezó solo con tos y fiebre, pero poco a poco empezaron a aparecer más síntomas, como esa brutal astenia que parecía como si le hubiese pasado un camión por encima. Esa neuralgia en el oído, tan dolorosa, en la que cada vez que le daba el cuadro se desencajaba su cara en la pantalla y a mí el corazón. Y el resto de síntomas como la anosmia, fatiga, dolor de garganta, etc. Y segundo, que era lo que me mató por dentro, fue una frase que me dijo a mi frase de jugar a los médicos. Papá, es normal que por la noche empeores. Tómate el paracetamol, poco a poco vas a estar mejor. Es una dura batalla, pero eres un gran guerrero. Te quiero mucho, papá. Digo jugar a los médicos porque yo, como futura MIR en unos meses, hice todo lo que habían establecido esas famosas autoridades. Esas lentas, desastrosas y desorganizadas autoridades expertas. Su respuesta fue: pues algo he hecho mal para infectarme. He fracasado. No puedo ayudar y he arriesgado a mi familia. Os la he escrito literalmente como él escribía, ya que aunque estaba en la habitación de enfrente, no nos dejaba verle. Solo podíamos hablar por móvil. Os pido que os pongáis en su lugar. 30 años trabajando como médico, en urgencias, en el SUMA. Y él se sentía defraudado consigo mismo. Se sentía que era un fracaso de médico porque algo había hecho mal. Pues no, y 1000 veces no, papá. No hiciste nada mal. Para malos, aquellos que no te dieron el material de protección. Aquellos que te vendieron mientras ya llevaban a sus espaldas 2 test. Y tú seguías esperando malito en la cama por el tuyo. Cariño, estate atenta porque van a venir mis compañeros a hacerme el test. Una semana estuve esperando el test. Una semana estuve sentada en las escaleras de mi casa esperando a que alguien viniese a hacerle el test. ¿Pero cómo puede ser esto? Tras informarme sobre el famoso COVID y saber que existía mucha disociación clínico-radiológica, a los 4 o 5 días le hicimos una radiografía de tórax, que salió limpia. Después lo ocultamos mi madre, ginecóloga, que decidió darse la baja al comenzar con clínica, cuyo principal miedo era no contagiar a sus pacientes embarazadas. Aquí empezó la caída libre. Escuchamos unos pequeños crepitantes en la base pulmonar izquierda, con lo que hablamos con mi hermano mayor, también al pie del cañón, traumatólogo, matándose por personas con COVID. Eso sí, una vez más, sin EPIs ni nada, decidimos ingresarle. La siguiente llamada que le hice me dijo: me ahogo. Y me escribió su despedida, en la que me pedía que fuera buena con aquellos familiares que no lo habían sido con él. Como en todas las familias hay malas personas. Yo se lo prometí, pero yo no olvido, papá. Pero este es otro tema. Tranquilos, queda poco para mi desgracia. Hoy, 5 de abril, hacía 12 días que estaba en la UCI. ¿Sabéis qué significa estar en UCI? Solo voy a dar un par de datos. Número de 60.000, dice respiratorio, entubado, PCR por las nubes. Fue un gran guerrero. Luchó cada día. Yo no paraba de escribirle y de decirle mentalmente: lo estás haciendo muy bien, papá. Te quiero y te necesito conmigo. Mi hermano pequeño lo tenía claro cuando iba a su habitación a explicarle la situación.
Entiendo que papá le van mal los pulmones, el riñón y todo lo tiene bien, pero avanza poco a poco. Ya sabes cómo es él. Siempre que andamos va por detrás muy lento y luego cuando nos despistamos nos adelanta vacilándonos. A pesar de la pseudomona y otro bicho, él seguía luchando. Eras tan calentito y bueno que hasta los bichos querían estar contigo. Lo siento, papá. Llegué tarde para echarles a patadas como bien te escribí en tu chat. Hoy, 5 de abril, a las 4:30 he sufrido un TEP. Nuestro bicho es muy protrombótico y mi padre ha fallecido. Se ha ido en silencio, sin molestar, como él era. Héroe no, un ser humano en mayúsculas y bien grande. Noble, leal, bondadoso, inteligente, listo, protector, cariñoso, agradable, humilde, trabajador, marido, padre, hermano, amigo. Mi padre era un ángel en la tierra. No es como siempre que fallece alguien, todos son bonitas palabras. Él era excelencia, nada malo, ningún enemigo. Papá, aunque no lo creas, has dado la asistencia para la canasta ganadora. Fue un gran jugador de baloncesto. Jugó con las grandes estrellas, pero decidió dedicarse a los demás y a la medicina. No por ser el primer médico del SUMA y HM Hospitales en morir por COVID, papá, sino por todo lo que has hecho en tu vida. No sé si esto lo leerá mucha gente, pero te prometo, papá, que voy a ser tu voz y la de todos los enfermos que se han ido. Por ti todo, como ya he hecho durante mis 25 años y como haré toda mi vida. No te podemos velar, papá. Este bicho nos prohíbe abrazarnos y besarnos. Pero en cuanto pase todo, te haremos tu fiesta de despedida al ritmo de The Beatles con su Here Comes the Sun, como bien me dijiste en una de estas odiosas conversaciones que teníamos a veces sobre la muerte, haciéndomelo ver como algo natural, y en verdad es así. Mi hermano mayor quiere dejar una duda. Si le hubieran hecho el test antes y no tras 8 o 9 días de fiebre y le hubieran puesto tratamiento antibiótico, ¿estaría yo escribiendo esto? Gracias a todas las personas que le habéis cuidado. Gracias a HM Hospitales. Te quiere tu mujer, tus hijos y tu hija de tu corazón. Gracias. Fononda, el podcast de Amitz. De Amitz.